La barca iba muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesucristo fue caminando sobre el agua a saludar a los apóstoles. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, se quedaron espantados, como con miedo, como si vieran un fantasma, y gritaban diciendo: pero Jesús les dijo: tranquilícense, no teman, soy yo. San Pedro tomó la palabra y le dijo: si eres tú, mándame a ir caminando sobre el agua. Jesucristo le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar, pero al sentir el viento le entró el miedo y comenzó a hundirse y a gritar: sálvame, Señor. Jesús le dio la mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versos 22 al 33. El miedo no es un buen consejero para la vida, para la fe, para los grandes proyectos, para enfrentar situaciones difíciles. El miedo no es buen consejero. Notas amables a la palabra de Dios, domingo 9 de agosto, año 2026. Nuestra santa para hoy es una religiosa carmelita de origen judío que padeció el martirio en Auschwitz, Santa Edith Stein. Santa Edith es una carmelita descalza, fue filósofa, mística, judío-alemana. Emprendió una obra maravillosa en la Iglesia Católica, sostuvo la fe, sostuvo el amor a Dios, sostuvo la realidad de Cristo, terminó mártir para gloria de Dios. Edith, quien adoptaría el nombre religioso de Sor Teresa Benedicta de la Cruz, nació en Breslau, Breslavia, un 12 de octubre del año 1891. En la ciudad era todavía una provincia alemana. Hoy en día se llama Breslavia y forma parte de Polonia. Nuestra Santa Edith nació en una familia judía. Fue educada como tal, con todos los parámetros judíos. Sin embargo, la adolescencia y la juventud comenzó a cuestionarse en materia de religión. Además, años más tarde se convirtió en una gran estudiante de filosofía en la Universidad de Göttingen en Alemania y tomó contacto con la fenomenología, filosofía en ese momento caracterizada por la pretensión de base de renovar la ciencia y el saber tal como se conocían. Se destacó muy buena como estudiante, intelectual. El filósofo, en ese momento, había un filósofo excelente, Edmund Husserl, que es el padre precisamente de la fenomenología, y la escogió como asistente de la cátedra de él. Pues ese es un lujo que el profesor, filósofo y doctor en su área le diga a la santa que lo ayude en la clase. Edith ocupó con brillantez el destacado puesto, e incluso antes que Martin Heidegger en 1889, otro de los importantes filósofos. La santa poseía un elevado sentido de la solidaridad, el sentido de los demás, la caridad para con las demás personas, y la hicieron una santa amable, generosa, servicial, modelo, perfecto en su propia existencia.
vocación religiosa excelente de nuestra santa, el camino de la cruz. Santa Teresa Benedicta de la Cruz o Santa Edith Stein fue canonizada por San Juan Pablo II en 1998 y le concedió el título de mártir por amor, y en el mes de octubre del año 1999 la declararon copatrona de Europa. Santa Edith Stein. El miedo no es un buen consejero. El miedo no hay que adoptarlo como el que le aconseje, lo conduzca y que lo guíe a la persona. No. Jesucristo dice: no tengan miedo, soy yo, aquí estoy. Enfrente la vida, enfrente los problemas, enfrente las realidades, enfrente la verdad. No tenga miedo. Y le dice al capitán de todos los apóstoles: persona de poca fe, ¿cómo va a tener miedo si está hablando con el maestro? Vamos para alguna frasecita de no tener miedo. Es una de las frases que más repitió San Juan Pablo II desde el primer día que lo nombraron papa, y corrieron 26 años de papado y seguía repitiendo la palabra y gritaba porque hablaba los idiomas así como gritados, elegante, y decía el Papa: non avere paura, y le encantaba el tono con que lo decía: non avere paura, no tengan miedo. El profeta Isaías en el capítulo 41 dice en su profecía: no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes, yo soy Dios. La profecía de Josué en el capítulo 1: sea fuerte y sé valiente, no tengas miedo, no te desanimes porque Dios está contigo. El Salmo 53 en la Santa Biblia: en el día en que tengo miedo, yo en ti confío. Aunque cruce por oscuras quebradas, nunca temeré, nunca me dará miedo. Salmo 23. El Papa San Juan Pablo decía: abran las puertas a Cristo Redentor. Recuerden que la fe disipa el temor. No tengan miedo, nada lo turbe, decía Santa Teresa de Jesús. Nada te turbe, nada te espante, no hay que tener miedo. El Hijo de Dios nos enseña cómo defendernos ante los momentos difíciles, ante la incredulidad, la persecución, la crítica destructiva, ante la envidia. Hay cantidad de cositas feas que aparecen en la sociedad. Y hay muchas personas que por miedo no se defienden, no se separan, no le dejan. Uno le escucha a veces a personas, mujeres, decir: es que le tengo miedo. ¿Y por qué no se va usted de ahí? No se separa de ese señor que la trata tan mal. Es que le tengo un miedo, pero pavoroso, le tengo miedo. El maestro recomienda: no tengan miedo. El profeta en nombre de Dios invita al mundo hebreo a seguir adelante por la justicia y por la paz. No tengan miedo porque yo estoy con ustedes, los sostendré con la diestra de mi justicia. Isaías capítulo 41. No tengan miedo, dice la Biblia, a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma. No tenga miedo. No tenga miedo, enfrente hasta las amenazas hay que enfrentarlas, no tenga miedo. No se preocupe por lo que van a decir o por cómo van a hablar, dice Jesucristo. No le dé miedo cuando vaya a hablar en público, a decir, a sostener. ¿Cómo van a hablar? No se preocupen, no tengan miedo que yo voy a estar con ustedes. También dice el mismo Jesús de Nazaret: no tengan miedo porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse. San Mateo capítulo 10, verso 26.
Entonces, cuando sentimos miedo, nos lleva a sentirnos también como indefensos. Por eso hay que estar muy atentos a no darle toda la palabra al miedo, porque se pierde la fortaleza, la inteligencia, la sabiduría, la destreza en la persona. El Evangelio de la vida nos pide enfrentar la verdad. No tenga miedo. ¿Cuáles son los miedos? El hecho de hablar en público, miedo a la muerte, miedo a perder la salvación, miedo a perder la comunión. El Papa Francisco enseñaba que el temor no es un buen consejero. Siempre ante el pecado, ante el temor debemos volver al Señor, decía el Papa. El perfil de una persona que le gustan los asuntos religiosos, misionero, sacerdote, consagrado, religiosa, el perfil de una persona, pedirle al buen Dios la virtud de la fortaleza para soportar eso que le corresponde a un religioso y que la misma Biblia lo dice. Los voy a enviar en medio de lobos, como ovejas en medio de lobos. Pedirle al buen Dios la fortaleza para soportar ¿qué? La persecución, la envidia, la soberbia y la hipocresía de los demás. La segunda es no tengan miedo, nos hace sentir mal, es una emoción pasiva de reconocer las debilidades. No tenga miedo de reconocer debilidades y equivocaciones. El miedo provoca muchos males en una persona. Quien le teme a los demás es como si cayera en una trampa. Oiga eso que dice la Biblia. Quien le teme a los demás es como si cayera en una trampa. Proverbios capítulo 29. Vuelve por el camino normal, no tengas miedo. El miedo no es un buen consejero. Salud, paz y bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.